es Aurea y formo parte del equipo de Aguamedia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia Una apuesta descolonial, los feminismos otros en América Latina, impartida por la profesora Karina Ochoa. Ella pertenece al grupo y al eje social rural, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha colaborado con diversas organizaciones rurales en México, así como con organizaciones colectivas feministas en América Latina. Sus principales líneas de investigación son pensamiento y feminismo descoloniales, mujeres indígenas, estudios culturales y nuevas ruralidades. Trabaja en el proyecto de investigación Feminización de lo Indio en el marco de los proyectos de investigación de sociología rural, actores sociales, migración y movimientos sociales. Si gusta comenzar, doctora. Sí, buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan. El día de hoy, para mí es un honor estar en Aguamedia, que es un espacio de nuestra institución, que además es mi alma mater. Yo soy profesora de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Sociología, entonces me siento en casa en esta ocasión. Y bueno, pues el día de hoy me invitaron a participar en esta conferencia, en este conversatorio, para presentar algunas ideas, algunas reflexiones en torno a los feminismos descoloniales. Y lo primero que quiero decir, que cuando hablo de feminismos descoloniales suelo hacer esta primera acotación, es que cuando nos referimos a feminismos descoloniales en plural, no es una casualidad, es una enunciación deliberada, en el sentido de que no hablamos del feminismo descolonial como algo singular. Y yo particularmente, pero muchas compañeras hablamos en plural de feminismos descoloniales porque estos feminismos no tienen una sola genealogía, es decir, no hay un solo origen, no hay una sola trayectoria de este campo de acción y reflexión, sino que deviene y deriva de diferentes experiencias, existencias que no pueden ser unificadas en una línea del tiempo única. En ese sentido, hablar de los feminismos descoloniales nos da la posibilidad justamente de entender que este campo, que esta forma de reflexión y acción, o más que forma, este campo llamado feminismos descoloniales, es bastante plural. Y a mí me gustaría justamente hablar de esa pluralidad de posicionamientos, de esa pluralidad de orígenes de los feminismos descoloniales, haciendo también una breve exposición que nos permite ubicar la emergencia de estos llamados feminismos descoloniales. Y lo primero que tengo que decir es que esta emergencia se puede ubicar hacia mediados, finales de los 90 y principios de los 2000, ya perfilada como feminismos descoloniales y fundamentalmente hacia los 2000, pero los planteamientos que se acogen desde este campo de reflexión pues no son nuevos, no son en absoluto nuevos, son campos. Es un campo que se ha generado a partir de múltiples y muchísimas luchas, encabezadas muchas de ellas por mujeres racializadas, que han ido debatiendo en diferentes ejes y en diferentes frentes algunas preocupaciones en torno a la condición de ser mujer racializada. Entonces, aunque se acuñe el nombre de feminismos descoloniales de manera más reciente en las últimas décadas, esto no significa que antaño no hubiera planteamientos que también hoy abonan a este campo de reflexión. Esto significa que parte de las reflexiones que hoy se acogen dentro de los feminismos descoloniales, pues tienen su origen en reflexiones de mucha más amplia trayectoria en términos de tiempo, pero también en términos de las problemáticas que interesan, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer esta primera, este primer recorrido por la parte más reciente para luego llegar a especificar, a acotar la reflexión a algunas temáticas diversas que se acogen dentro del llamado o de los llamados feminismos descoloniales. Lo primero que hay que decir es que los feminismos descoloniales no necesariamente se derivan de eso que llamamos el giro decolonial. Es decir, hay toda una tendencia de pensamiento que se llama el pensamiento descolonial o el giro descolonial y aunque dentro de de esta tendencia o de esta corriente reflexiva, hay intelectuales mujeres que participaron de la reflexión, como María Lugones. No todas las feministas descoloniales se ubican a partir de lo que se denominó el grupo Modernidad-Colonialidad. Pero, evidentemente, la emergencia del debate descolonial, ya enunciado de esta manera, pues es relevante también para ubicar esto que llamamos los feminismos descoloniales. Recordemos, quizá algunos y algunas de ustedes son demasiado jóvenes y no lo pueden recordar, pero seguramente tienen referencias al respecto, pero quienes tienen más de 38, 40 años, o probablemente más de 40 años, pues sí lo recordarán, y es que en las últimas 2 décadas del siglo XX, la región latinoamericana vivió un proceso importante de liberalización de las economías nacionales. Es decir, a partir de la década de los 80, lo que se vio en América Latina fue un proceso de desmantelamiento de los estados que se habían configurado desde la década de los 50 hasta la década de los 80 y muchos de estos estados
muchos de estos gobiernos que prevalecían en América Latina estaban marcados por las experiencias de las dictaduras militares. Y por supuesto, donde todavía prevalecía hasta la década de los 80 las dictaduras militares, pues se enfrentaron hacia la década de los 90, 80, mediados finales de los 80 y la década de los 90, con el empuje de los llamados procesos de transición democrática que posibilitaron la inserción de los estados en las nuevas reglas del juego global. Lo que quiero decir es que a partir de los 80 y ya de manera muy abierta en la década de los 90 en América Latina, empieza a haber un doble proceso, que es el proceso del neoliberalismo, ¿no? O de globalización, como también se le reconoció, en el que hay una embestida neoliberal de apertura comercial, que al mismo tiempo se ve acompañada de toda una ruta de transformaciones que van dirigidas hacia lo que se llamó la instalación de las democracias en América Latina. Lo anterior se generó a partir de presiones y negociaciones, pues con instancias internacionales y transnacionales que llevaron a estos nuevos gobiernos democratizadores a implementar las políticas de ajuste estructural. En ese sentido, la democracia, digamos, retorna a América Latina. En 1983, por ejemplo, en Argentina se desmantela el régimen militar de Pinochet y se establece un régimen democrático. En el Uruguay y en el Brasil fue hacia 1985, en Chile hacia 1989 más o menos, y igual que en Paraguay. Estoy hablando sobre todo del Cono Sur, donde todavía prevalecen las dictaduras militares hasta la década de los 80, pero también tenemos el caso de países como Perú y Honduras, donde las democracias electorales retornan unos pocos años antes, particularmente el caso de Honduras, que es en la década de los 80, y esta democracia electoral tiene como cualidad que puede conservar las mismas funciones que tenían los regímenes autoritarios en América Latina. Es decir, que a la vez que se desmantelan los regímenes militares, entra toda la lógica de apertura comercial neoliberal o proyecto neoliberal, y los gobiernos democratizadores, digamos, son la punta de lanza también del inicio del neoliberalismo en América Latina. En ese sentido, de entre 1980 y 1990, el neoliberalismo alcanzó una álgida expresión en nuestra región continental y caribeña. Estas políticas de libres aranceles, de reajuste estructural, que habrán escuchado seguramente quienes son jóvenes, pero que vivimos quienes no somos tan jóvenes, pues generaron un cambio de rumbo de los estados nacionales latinoamericanos, que por supuesto impactó notablemente en sectores populares racializados, que no tardaron en organizarse y en articularse alrededor de movimientos sociales y movimientos de resistencia, que empezaron a protestar en contra de estas políticas de viraje de los estados, digamos, los estados más tipo keynesiano hacia el estado neoliberal. Y al mismo tiempo que estaba pasando esto, hacia 1992, cuando se conmemoran los famosos 500 años del encuentro de dos mundos, que de encuentro no tiene nada, pero que así se le llamó, empieza también a emerger una movilización continental indígena, negra y popular a través de la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que justamente lo que plantea es esta resistencia contra una celebración que en realidad no puede ser celebrada. Sobre todo lo plantean en términos de cómo ciertos sujetos, el sujeto indígena, los sujetos racializados y negros, han sido desconocidos, invisibilizados y no reconocidos como sujetos políticos, pero también como sujetos de derecho público por parte de los estados latinoamericanos, y que después de 500 años había una deuda pendiente con estas poblaciones, pues la experiencia colonial los había mantenido fuera, digamos, del margen de la configuración de los estados nacionales. Junto a esta gran campaña continental que empieza a dinamizar y rearticular al movimiento indígena y negro a nivel continental, pues empiezan a aparecer también ciertos movimientos importantes que empiezan a poner el tema de la población indígena o de la población negra y el lugar que tienen estas poblaciones dentro de los estados nacionales dentro de la mesa de discusión. Tenemos la emergencia del zapatismo en 1994 en México. También tenemos las revueltas encabezadas por la CONAIE, que es la Confederación Nacional, de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la década también de los 90, las acciones por la movilización por la paz en Colombia, que son coordinadas fundamentalmente por mujeres, organizaciones de mujeres, y tenemos la emergencia también del movimiento negro en Brasil, las revueltas en defensa y en la lucha por los recursos naturales y el territorio en países como Bolivia, Ecuador, Chile, incluso Argentina, Venezuela, Guatemala,
Al mismo tiempo que, por ejemplo, tenemos la transformación o la emergencia de lo que llamamos los estados del socialismo del siglo XXI con Chávez, y de ahí en adelante diversos logros de las izquierdas progresistas en el Cono Sur. Estas expresiones que fueron en el campo de lo social y en el campo de lo político también se vieron acompañadas por movilizaciones urbanas antisistémicas, como las acciones de los llamados globalifóbicos y globalifóbicas, entre muchas otras que fueron desafiando el nuevo proyecto neoliberal y yo diría neocolonizador que se estaba proyectando sobre América Latina desde la década de los 80. En los 90 es cuando empezamos a ver la emergencia de estos sujetos. Y bueno, obviamente nuestro continente ha sido un laboratorio político desde hace más de 500 años y no fue tampoco una excepción hacia la década de los 80s y los 90s, en el que este laboratorio geopolítico muestra la radical transformación o reconfiguración del orden global. Y lo digo así porque no es casual. O sea, lo que pasa en la década de los 90s es que América Latina se convierte en el laboratorio geopolítico de este reordenamiento global. O sea, de los primeros territorios, de los primeros impactos del neoliberalismo que se dan en América Latina. Luego esas políticas renovadas, etcétera, llegarán a países como España, Italia, etcétera, pero muchos años después, ¿no? Nosotros somos de los primeros territorios en los que se empiezan a aplicar estas políticas neoliberales y fue pues un terreno fértil para nuevas expresiones también de protesta, ¿no? Con nuevas facetas, con nuevas perspectivas, con nuevas demandas y con nuevas formas de movilización. Pero yo digo que no es casual que América Latina sea un laboratorio geopolítico del orden global, porque si nosotros nos remitimos en un arco de tiempo largo a lo que pasó hace 500 años, hacia 1492 y en adelante, particularmente en el siglo XVI, lo que vamos a ver es que América Latina se convierte también con el proceso de conquista y colonización en un laboratorio de reorganización geopolítica global del mundo. O sea, el famoso y el mal llamado descubrimiento de América, lo que también posibilita es que se empiece a implementar una serie de patrones de dominación que se globalizan y que posibilitan la confirmación del proyecto moderno colonial. Es decir, junto con los pensadores decoloniales, muchas feministas descoloniales también sostenemos que el nacimiento de la modernidad se da a partir de 1492, en el momento mismo en que estos territorios logran ser colonizados y Europa se puede configurar como centro y un centro en superioridad frente a su primera periferia, que es América Latina. Desde entonces somos laboratorio político de estas organizaciones geopolíticas del mundo. Nosotros, no solamente nosotros, las otras periferias también, África, Asia, etcétera. Pero bueno, voy a concentrarme, estoy haciendo este recorrido contextual a fin de ubicar cómo va emergiendo el debate que después va a tomar por nombre como los feminismos descoloniales. En este contexto, y en el contexto de todas las manifestaciones socioculturales, políticas y de resistencia y formas de accionar alternativas a la globalización neoliberal, empieza también a generar reacciones de otra índole. Quiero también, en este contexto que ahorita está muy focalizado a América Latina, ir incorporando un contexto mucho más amplio. Recuerden que hacia finales de la década de los 80 también se viene la caída del bloque socialista, primero con la perestroika, que sería el equivalente a las transiciones democráticas en América Latina, y a partir de la perestroika la caída del bloque socialista y el famoso evento que se da y que es, digamos, el punto de toque para pensar esta caída es la caída del muro de Berlín, con todos los conciertos que se realizaron. Y recuerden que esto de los conciertos también es algo que se intentó repetir con Venezuela hace algunos años, hace menos de 2 años, cuando Guaidó, desde la frontera con Colombia, quiso hacer el acto también de golpe de Estado encubierto contra Maduro, ¿no? Pero no voy a entrar en esa discusión. Lo que quiero decir es que en ese momento, también al tiempo que se está reconfigurando este mapa en el que aparecían los dos polos, que era el polo capitalista y el polo socialista, que a partir de la Segunda Guerra Mundial había sido el escenario global que se había dibujado el mapa. Bueno, lo que vemos es que se está desestructurando ese mapa, digamos, de las dos fuerzas en conflicto, y al mismo tiempo está emergiendo las políticas neoliberales que tienen su forma de aplicación más puntual en América Latina. Y cuando el tema del bloque socialista, la caída del muro del bloque socialista, perdón, empieza a cobrar impacto, digamos, en el debate académico, vamos a encontrar que en la Academia del Norte hay todo un planteamiento que tiene que ver con la idea de que estábamos ante el fin de la historia, ante el fin de los metarrelatos. Había visiones muy pesimistas respecto a que lo único que quedaba ya era la vía del capitalismo salvaje, y en ese sentido, pues hay posiciones que se asumen desde lo que se llamó la posmodernidad, que daban por muerto ya, digamos, cualquier otro proyecto que no fuera el proyecto del capitalismo tardío. Y la discusión que se está dando desde el pensamiento crítico de Occidente o del norte global
no solamente Europa, sino también en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros tantos centros, digamos, de poder, era que estábamos ante un escenario en el que había dos posibilidades: o había una crisis tan profunda de la modernidad que iba a poder ser trascendido el proyecto civilizatorio moderno, o dos, que no estábamos ante una crisis que matara la modernidad, sino que le diera una nueva faceta y un nuevo aire, es decir, esas crisis de crecimiento, ¿no? Así como cuando a los niños les duele el cuerpo porque les están creciendo los huesos y hay una crisis que les permite crecer, pues así más o menos era la idea de que una postura que planteaba: estamos ante la muerte de la modernidad y entonces vamos a entrar a un proceso de posmodernidad, y quienes decían, pues no estamos ante ningún proceso de posmodernidad, sino ante una crisis recurrente de la modernidad que le permite posicionarse como proyecto civilizatorio. Esta discusión, ¿cómo llega a América Latina? Bueno, en América Latina llega, por supuesto, desde la academia de varias formas. Hubo una parte de la academia latinoamericana que la asumió tal cual, leyendo a Guattari y a otros tantos posmodernos, y replican esa discusión, pero hubo otro sector de la intelectualidad, tanto académica como la intelectualidad cercana a los movimientos que se generan a partir de los 90s. Por ejemplo, en el caso mexicano, pues mucha de la intelectualidad que empieza a reflexionar de manera crítica, pues está también muy vinculada al proceso zapatista. O sea, hay una intelectualidad que desde la perspectiva, digamos, gramsciana, es orgánica a estos nuevos movimientos de protesta que se están rebelando contra este nuevo orden neoliberal, que de alguna manera también expresa esta ruptura que se está dando en el orden global. Entonces, dentro de esta intelectualidad más crítica, más que de la académica, que en el ámbito académico formal pues se acoge el debate de la posmodernidad casi sin ninguna objeción, en el sentido de que no se le cuestiona, sino que se le contribuye a esa perspectiva. Eso en la academia formal. En la academia más crítica, mucho más vinculada a los movimientos sociales, empieza a haber una serie de cuestionamientos, ¿no? Y el primer cuestionamiento es, bueno, para hablar de si hay crisis de la modernidad que le está llevando a su muerte o es una crisis recurrente que en realidad lo que va a hacer es fortalecer el proyecto civilizatorio moderno, primero tenemos que preguntarnos cómo llega la modernidad a América Latina. Es decir, antes de contestar cualquier pregunta que se formula en los términos que lo hace el debate posmoderno, lo primero que tendríamos que ver es cómo llega la modernidad a América Latina y desde ahí pensar si estamos frente a la muerte de la modernidad o si estamos frente a una crisis recurrente que lo que va a hacer es fortalecer el proyecto moderno capitalista. Y en esa pregunta empiezan a desplegarse múltiples posicionamientos que los vamos a ubicar en lo que llamamos el pensamiento descolonial. Y hay dos fundamentos sustantivos del pensamiento descolonial que son básicos en este nuevo planteamiento y en esta nueva narrativa, que es muy importante porque es una narrativa que está disputando esta forma de ver la modernidad. Y un planteamiento inicial es el que nos formula Enrique Dussel. Enrique Dussel nos dice que la modernidad nace en realidad en 1492. Y con este planteamiento, Dussel se está contraponiendo a la narrativa que oficialmente, digamos, en las escuelas, a la narrativa hegemónica que plantea que la modernidad nace con la Ilustración como resultado de una experiencia particularmente europea. ¿Sí? Este es lo que nosotros hemos escuchado siempre. Cuando hablamos de la modernidad, lo que nos dicen, y siguiendo a Kant, en este clásico documento que se llama ¿Qué es la Ilustración?, lo que nos dicen es: la Ilustración es la época de salida de la minoría de edad de la humanidad, donde el proyecto emancipatorio o la promesa de la modernidad es emanciparnos a través de la razón. Hay una centralidad fuerte en la razón que se convierte en ciencia y en técnica, pero que es producto de una experiencia particularmente europea a partir de las revoluciones industriales que dan origen justamente al desarrollo científico y tecnológico y mercantil, que van a originar esto que llamamos la modernidad y que tiene su expresión política más importante en lo que sería la Revolución Francesa, 1789. Esta es la narrativa, digamos, hegemónica oficial. ¿Qué es lo que hace Dussel? Dussel empieza a ver la modernidad ya no desde el ojo que centra su mirada en Occidente, sino que empieza a ver la modernidad desde un ojo que centra su mirada en la experiencia de los pueblos latinoamericanos que tienen como punto de referencia de la, digamos, deriva que toman las sociedades originarias de estos pueblos, de estos territorios, a partir de la conquista y la colonización. Es decir, Dussel no parte de la mirada de la experiencia exclusivamente europea, sino parte de la mirada de la experiencia propiamente latinoamericana para entender cómo la experiencia colonial que se desarrolla a partir de 1492 y hacia el siglo XVI es la que va configurando el orden moderno. Y aquí cabe mencionar que este año, 2021, se conmemoran, ¿no? Conmemoración con muchas comillas, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan.
que en realidad es el momento climático en México de lo que sería el proyecto colonial. Y lo que sería el proceso de conquista y colonización en nuestros territorios. Pero bueno, más allá de la acotación, Duce lo que nos dice es 1492 es el punto de inicio de la modernidad como subjetividad. Y es el punto de inicio porque es el momento mismo en que por primera vez América Latina, bueno, en ese momento no se llamaba América Latina, ¿verdad? Pero ese otro, llamado después América Latina, le permite a Europa mirarse a sí misma como un centro en condición de superioridad. Es decir, nosotros, la primera periferia del Imperio Español, portugués, que hoy llamamos, digamos, para sintetizar, le decimos Occidente, ¿no? O nosotros somos la primera periferia de esa Europa, de ese Occidente, que le posibilita a Europa mirarse a sí misma desde un ego unificado en condición de superioridad. Y para que se miren en condición de superioridad necesitan de un espejo, que son estos indios americanos que les permite reflejarse a sí mismos, les permite a los europeos, blancos, colonizadores, mirarse a sí mismos desde un lugar superior frente a un otro que tiene que ser inferiorizado. Y ese proceso de inferioridad, de inferiorización de ese otro, de esa alteridad ante la que se encuentra el europeo colonizador, es el negro y es el indio. Es un otro que tiene que ser racializado y a partir de la línea de racialidad es inferiorizado. Ese es como un planteamiento central. Y lo estoy planteando de manera muy general porque tendríamos que explicar por qué Europa por primera vez se mira como centro a partir de lo que fue la conquista y la colonización de nuestros territorios. Y por primera vez se mira como centro porque Europa, antes del famoso mal llamado descubrimiento, era en realidad la periferia del mundo musulmán. Si nosotros pudiéramos ver un mapa y pudiéramos recurrir a la historia antes del siglo XVI, y pudiéramos ver qué es lo que está pasando en la Europa cristiana, lo que vamos a ver es que la Europa cristiana, y de ahí las cruzadas, está asediada por la expansión del mundo musulmán y del Islam desde el siglo VII. El crecimiento del Islam es impresionante a partir del siglo VII. No solamente crece en lo que es la zona árabe y la península arábiga, etcétera, sino que crece por un lado hacia el norte de África, llegando hasta el sur de España. Casi toda España en algún momento fue musulmana por toda la expansión de no los omeyas, sí, de los omeyas, porque los otros son los otomanos, por toda la expansión omeya, y llegan prácticamente al sur de Francia. Luego, evidentemente, a lo largo de varios siglos, fueron replegando a las diferentes, se me fue ahorita el nombre, pero a los diferentes, no se llaman reinos, se me fue, pero bueno, fueron replegando a los musulmanes hasta que quedara de Córdoba hacia abajo, queda el califato, ¿no? Todos los califatos, y no solamente hay nombramientos como califatos, pero bueno, ahí hay una historia muy relevante que generalmente no conocemos, porque la historia universal que nos contaron está centrada en Occidente, y entonces Occidente concentra la historia universal, aunque en realidad es una historia particular. Pocas veces nos cuentan la historia china, la historia de Asia, la historia del mundo musulmán, pero lo que quiero decir es que hasta el siglo, digamos, 14, 15, el mundo musulmán había tenido una expansión muy interesante hacia esta parte que llega hacia el sur de lo que hoy conocemos como España, pero también tuvo una expansión hacia la parte que va a Asia. Incluso los musulmanes llegan hasta parte de China. Lo que pasa es que ya no pueden seguir expandiéndose porque los mongoles les generan una fuerte resistencia. Y ahí sí, los mongoles fueron impresionantes, porque los mongoles fueron de los pocos que lograron replegar a los musulmanes. Entonces, si nosotros entendemos toda la historia de las cruzadas, vamos a entender que la Europa cristiana estaba completamente rodeada, no tenía salida. Entonces, ¿qué pasa cuando el reino de Castilla y León logra tener una vía marítima de salida? O sea, esa vía marítima de salida que tiene que ver con lo que sí conocemos, que es la historia de cómo cae el reino de Granada, que el reino de Granada en realidad era el último reducto musulmán que quedaba y que estaba haciendo el tapón para que pudieran salir los españoles, porque en ese momento evidentemente no se sabía que había un nuevo continente y la idea era que se pudiera incorporar, digamos, ese pequeño mundo cristiano a toda la dinámica mercantil que ya existía, porque los musulmanes y las civilizaciones no musulmanas que coexistían hacia Asia, pues tenían una dinámica mercantil muy importante. Lo que pasa es que el mundo, digamos, cristiano, pues no se había unificado, no se había unido a esa dinámica mercantil porque estaba cercado, ¿no? Y entonces logra salir del cerco y en el intento por llegar a Asia para hacer la ruta comercial, y esta es la historia que ya conocemos, se encuentra Cristóbal Colón con América. Y el descubrimiento de América hace que esa Europa cristiana, ese pequeño reducto ahí
rodeado por todo el mundo musulmán, pues empiece por primera vez a ser ya no la periferia del mundo musulmán, sino el centro con una periferia. Y esa primera periferia es América Latina. Entonces, el primer planteamiento que nos hace Dussel tiene que ver con que logra reconocer en la historia que este mundo cristiano europeo, pues por primera vez encuentra su periferia que le va a garantizar posicionarse como centro. Y esto hace que se reconfigure la lógica del orbe, pero también impone patrones de dominación colonial que no solamente van a ser aplicados contra las poblaciones colonizadas, es decir, contra las poblaciones indígenas y también las poblaciones negras, que se ontologiza su condición de esclavitud, sino que van a ser patrones de dominación, y este es el segundo postulado que quiero posicionar, que lo desarrolla Aníbal Quijano, que refiere fundamentalmente a que estos patrones de dominación que se configuran en América Latina van a ser mundializados. Es decir, estos nuevos patrones de dominación colonial que están asociados al criterio de raza, por un lado, pero que hay otros elementos, pero fundamentalmente el criterio de raza, como eje articulador de la clasificación y el ordenamiento de la población, que por un lado es colonizada, pero también como eje ordenador de la población a nivel mundial. Es decir, estos patrones de dominación que surgen bajo la experiencia particular de conquista y colonización de América Latina se globalizan y se mundializan. Y esa mundialización de esos patrones de dominación van a dar origen al proyecto civilizatorio moderno colonial capitalista, que es lo que plantean los teóricos y las teóricas del giro decolonial, o de lo que se llamó el grupo modernidad colonialidad. Ahora, hecho este recorrido, pues porque hay una importante relación de los feminismos descoloniales con esto que llamamos el pensamiento descolonial. Y es importante hacer esta ubicación porque hay planteamientos del debate descolonial que nos ayudan a tener otra narrativa sobre la configuración de la modernidad. Recuerden que esto que estoy planteando tiene que ver con este recorrido histórico que estoy haciendo, donde les digo que justamente en la década de los 80s y los 90s, pero particularmente en los 90s, aparece la pregunta de esta crisis de la modernidad. ¿Es una crisis que nos va a llevar a la posmodernidad, a trascender la modernidad, o nos va a llevar es una crisis recurrente de la modernidad y nos va a llevar a la consolidación del proyecto moderno, ¿no? Desde una lógica de mucho más bárbara, porque se hablaba entonces de la promesa inconclusa de la modernidad. Y la pregunta que decías, que había formulado en América Latina, era ¿cómo llega la modernidad en América Latina? Y las respuestas son múltiples, pero yo doy solamente una respuesta, que es la del pensamiento descolonial, que la doy a pesar de que hubo otras respuestas y otros planteamientos, por ejemplo, el tema del debate de la modernidad barroca, que encabezan Bolívar Echeverría, Samuel Arriarán y otros tantos que no voy a plantear aquí, pero yo me concentro en el debate descolonial porque quiero hacer la conexión con lo que después vamos a denominar los feminismos descoloniales. No intento hacer una genealogía sobre el debate descolonial, porque de verdad no es el tema de la exposición, pero sí me parece pertinente hacer esta digamos, breve introducción para entender cómo se van gestando eso que llamamos los feminismos descoloniales. Lo segundo que tengo que decir, y esto es muy importante, es que la actitud descolonial no emerge en la década de los 90 en América Latina, emerge en el momento mismo en que Cristóbal Colón arriba a estos territorios. Como actitud descolonial ha existido a lo largo de la historia de esta invención llamada América. Es decir, desde el momento mismo en que empieza el famoso descubrimiento, empieza ya a haber una serie de actitudes descoloniales, una serie de acciones descoloniales que las podemos ver impresas en las múltiples resistencias indígenas y en las múltiples rebeliones de los esclavos traídos desde África, que se gestan en América Latina desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Hay una multiplicidad de líneas de reflexión que se hacen ya en el debate descolonial, pero no quiero que desconozcamos que hay una fuerte tradición anticolonial en América Latina que no se restringe a lo que hoy llamamos el debate descolonial. En América Latina existe no solamente en términos de la acción y las resistencias una actitud profundamente anticolonial y descolonial, sino en términos también de la producción de pensamiento. Y si nosotros revisamos a lo largo de los últimos siglos en América Latina, vamos a encontrar una cantidad impresionante de reflexiones que hablan justamente de este posicionamiento anticolonial. Ahora bien, cuando hablamos de lo descolonial, pues lo descolonial también abreva de esas reflexiones anticoloniales que son previas a la década de los 90. El debate de las teorías, por ejemplo, de la dependencia, ¿no?, de la CEPAL, o el análisis del sistema mundo del marxismo contemporáneo que viene con Wallerstein y con Aníbal Quijano, o los estudios postcoloniales, pues son también parte de la referencia que el debate descolonial va a traer a cuenta. Yo, en este sentido, quiero decir que cuando se crea el llamado Grupo Modernidad Colonialidad, compuesto por diferentes intelectuales latinoamericanos y algunas mujeres que también participaron, como María Lugones,
empieza a haber una reflexión mucho más acotada que abreva de todo este pensamiento previo en América Latina, que es un pensamiento fuertemente anticolonial. Sin embargo, en ese primer momento de emergencia del grupo Modernidad-Colonialidad, que va a ser el que empuja este campo de reflexión que se llama pensamiento descolonial, no hay una fuerte reflexión feminista. Tengo que decirlo, en sus inicios no hay una conexión fuerte, salvo María Lugones, Zulma Palerma y algunas otras voces que empiezan a hacer alusión. En realidad, digamos, la discusión no va en esa vía. De ahí que el debate de los feminismos descoloniales no necesariamente tenga su raíz en el grupo Modernidad-Colonialidad, aun cuando María Lugones es un referente importante porque es quien acuña el concepto de colonialidad de género. Pese a la potencialidad de este pensamiento descolonial, lo cierto es que los aportes de los feminismos latinoamericanos fueron por un tiempo pues los grandes ausentes en la producción intelectual que se inscribe dentro de esta tendencia llamada giro decolonial. Esta, digamos, invisibilidad de la producción crítica que generaban mujeres y feministas latinoamericanas en América Latina, llámense indígenas, afrodescendientes, mestizas racializadas, digamos que no fue recuperado inicialmente por este grupo. Sin embargo, ¿cómo se hace la confluencia del debate decolonial con lo que llamaríamos después, bueno, los diversos feminismos que hay en América Latina y que configurarían este campo de los feminismos descoloniales? Quiero decir que voy a ir planteando cómo se va haciendo y cuáles son los debates centrales, que no los únicos que inicialmente se formulan en este campo de los feminismos descoloniales. La crítica latinoamericana a la modernidad y a la colonialidad es muy radical y muy original, pero, como señala Brenny Mendoza, sometida a un escrutinio feminista, pues esta nueva corriente de pensamiento latinoamericano pues reveló en sus inicios una gran limitación en su comprensión del lugar que ocupaba el género en el objeto de investigación de estos autores. Por ejemplo, las contribuciones que tiene el feminismo chicano, el feminismo negro, el debate indígena, el feminismo popular en América Latina, pues no es necesariamente recuperado desde inicialmente lo que llamamos el pensamiento decolonial. Entonces, ¿cómo se va perfilando este campo de acción y de reflexión que llamamos feminismos descoloniales? Bueno, lo primero que tengo que decir es que debates que asociaban el problema del género con la diferencia colonial y con el problema de la modernidad, pero fundamentalmente con la diferencia colonial, ya se habían formulado, a lo mejor no de manera explícita, como lo hace después el pensamiento descolonial y el anclaje que se hace con eso que llamamos los feminismos descoloniales. Podemos decir, por ejemplo, que desde la década de los 70s y los 80s, las mujeres afroamericanas ya empezaban a disputar justamente un posicionamiento respecto al concepto de mujer, ¿no?, que se va posicionando en el feminismo blanco norteamericano. Tenemos primero la experiencia del Congreso de Mujeres de Akron en 1780 y tantos, donde participa una mujer negra recién liberada, que había sido esclava, que se llama Sojourner Truth, y es un ícono en el debate, digamos, de las afroamericanas, en el sentido de que Sojourner Truth es muy conocida porque en ese congreso de mujeres, donde las mujeres están discutiendo problemáticas de la subordinación de las mujeres blancas, ella, al escuchar estas problemáticas, lo primero que se pregunta es, ¿acaso soy una mujer? Porque su condición de ser mujer negra la posicionaba en un lugar otro que no era el lugar de las mujeres blancas. Las preocupaciones fundamentales de las mujeres blancas no atravesaban por la realidad de una mujer negra que había trabajado como esclava en las plantaciones, y muchas mujeres que trabajan en las plantaciones, por ejemplo, de tabaco, de algodón, y cuando empieza a haber toda una discusión de las mujeres blancas respecto a su liberación, pues de repente la experiencia de las mujeres negras no tienen nada que ver con esa experiencia. Este es un primer referente que ya desde el siglo XVIII pone en cuestión parte de lo que después va a configurar al feminismo hegemónico o al feminismo blanco. Pero hacia la década de los 70s y hacia la década de los 80s, cada vez va a ser más evidente desde las aportaciones de intelectuales, pero también activistas negras, esta condición. Bell Hooks, que hacia la década de los 80s discute con Betty Friedman, que era una de las grandes líderes feministas blancas en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama La mística femenina. Ella justamente interpela a Friedman en el sentido de decir, su concepto de mujer es un concepto que se universaliza, pero que parte de una experiencia particular, que es la experiencia de las mujeres blancas, universitarias, metropolitanas, de clase media. Y entonces ese concepto mujer como concepto universal no incluye la experiencia y existencia de todas las mujeres. En ese sentido, empieza a haber una discusión que tiene que ver con la experiencia colonial, aunque no se enuncia abiertamente en todos los casos, aunque en algunos sí, como el problema colonial que nos atraviesa. Ese debate va a derivar pasando por Patricia Hill Collins en el tema de las matrices de opresión, pero también pasando por Angela Davis y por Kimberly Crenshaw con el tema de la interseccionalidad.
Entonces ya hay una ruta ahí desde el pensamiento afroamericano que va a derivar en discusiones que van a conectar directamente con eso que llamamos feminismos descoloniales. Ahí hay una beta muy importante que va a llegar a través de el pensamiento de mujeres afroamericanas, feministas afroamericanas, que están poniendo sobre la mesa de discusión la diferencia colonial y racial como un elemento que no está siendo considerado por el feminismo blanco.